Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, tardes, noches. Madrugadas. Es un gozo para nosotros tenerlos aquí nuevamente y bueno, pues una vez más está acompañándonos el pastor Armando. Bienvenido una vez más, pastor. Bueno, yo también les doy así que la bienvenida y gracias a los muchachos que me invitan en este espacio y qué tema más hermoso y apasionante que es el tema de Jesús, el Mesías. Gracias al Señor Jesús estamos. Gloria al Señor que estamos aquí reunidos siguiendo con la segunda parte de Conociendo más a Jesús y que el día de hoy vamos a hablar de, ahora sí, ¿quién es Jesús? Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirada. Sabor a gracia, una conversación donde hay lugar para todos. Y es algo bien interesante, ¿no? Porque a través de la vida, pues sí, de todo el tiempo, de toda la vida cristiana, como ustedes saben, yo soy de cuna cristiana, pues se nos ha metido en la cabeza, se nos ha arraigado, no digo que todas las personas, pero pastores, incluso maestros, pues te meten ideas de lo que ellos creen que es o quién es Jesús, ¿no? Pero vamos, realmente muchas veces transgiversamos el conocimiento y lo adaptamos a lo que nosotros sabemos, ¿no? Como hace rato platicaba con mi papá, la gente a veces hasta incluso se enoja o se pone feliz porque cree que los demás harían las cosas como si uno mismo las hiciera. Cuando vemos que la palabra es algo, siempre se dice que la Biblia es el libro que tiene vida, ¿no? Y así como tiene vida, tiene una personalidad. Y esa personalidad nosotros debemos de conocerla y entenderla, ¿no? No querer adaptarla a lo que nosotros somos. Como bien decíamos hace rato, o sea, si a veces nosotros pensamos, ay, es que ese cuate me cae bien mal porque habla atrás de mí, cuando ni es cierto, ¿no? Pero tú piensas que él habla atrás de ti porque tú hablarías tras de esa persona. Eso es lo que pasa o es lo que he entendido a través de este tiempo. Y vemos que la palabra sí tiene su esencia. O sea, y muchas veces, como les decía al principio, pastores o maestros nos lo enseñan a lo que ellos son, no a lo que la palabra dice, sino a lo que ellos son. Y es algo extraordinario y envolverse de conocimiento del Señor Jesús y realmente verlo, perdón, como dice la palabra, aunque nos duela o aunque sean cosas que pues sí, no, como humanos no nos gustan, pero pues lo que realmente es la palabra del Señor. Y realmente quién es Jesús, ¿no? Porque como dice Misa, pues a lo mejor nos han planteado otro Jesús que no es el que viene en la Biblia y que de eso precisamente vamos a estar hablando el día de hoy. Que ustedes sepan cuál es la diferencia entre el real, el de la Biblia, y que no solamente se queden con lo que estamos diciendo, sino que vean que sí está ahí escrito en la palabra. Así es, porque fíjate que es una gran realidad que nosotros debemos de saber, porque en el pueblo del Señor hay gente sin revelación y nosotros siempre tenemos que buscar la revelación. Hoy, como vemos, vamos a hablar quién es Jesús. La vez pasada vimos qué era Jesús y el nombre de Jesús era una función salvadora. Eso es exactamente a lo que vino, a salvarnos, librándonos de los pecados pasados, presentes y aún los futuros. Eso es lo que es Jesús. Pero hoy vamos a entrar a ver quién es Jesús. ¿Por qué? Porque hay un Jesús el cual incluso yo desde niño me lo presentaron, pero al avanzar el tiempo y con la lectura de la palabra y observando las cosas, me di cuenta que no era el mismo Jesús el cual caminó en Jerusalén, el cual nació en Belén, el cual se crió en Nazaret. Y es lo que vamos a ver ahorita. Hoy yo quisiera ponerles como un tema el Jesús de América.
el Jesús de América es el que la mayoría conocemos. El Jesús de América que dista mucho de Jesús el Mesías. Ahora vamos a entrar en eso. Jesús el de América. ¿Qué podemos saber nosotros o conocer de Jesús en América? Que nació en Belén, que nació en un pesebre, que incluso fueron 3 reyes magos que los visitaron, hasta nombre tienen, y fueron a visitar a Jesús, el de América. Siguiendo un poco más, ¿qué sabemos de Jesús de América? Pues que fue crucificado, que tuvo un juicio también, que resucitó al 3er día. Incluso que en el tiempo que estuvo en la cruz, dio 7 palabras, la cual la iglesia cristiana, la tradicional, la sigue haciendo una resemblanza de estas 7 palabras. Y para terminar, el Jesús de América, pues resucitó y por él obtuvimos una salvación por gracia. Hasta ahí es lo que todos sabemos de Jesús, el de América. Yo quisiera que si tienen por ahí sus Biblias o lo apunten, en Hechos 16, 31 al 34, nos habla acerca de que a un carcelero los apóstoles le dijeron que si él creía en el Señor Jesucristo, él podía ser salvo él y toda su casa. Al Cristo de América, ¿sí?, que a la mayoría nos enseñaron, se interpretó que con uno que recibiera a Cristo en su corazón, con él ya toda su casa iba a ser salva. Pero si nosotros leemos la lectura, dice que efectivamente ellos les hablaron de Cristo a él y a toda su familia, pero hay una palabra que dice, y ellos creyeron. Ellos creyeron. No hace mucho tiempo, platicando con unas personas, me decían que su abuelita había sido cristiana y que ella les dijo que ella moría en paz porque ella sabía que ella y su casa eran salvos. Y yo le decía, pero oye, pero si tú no vives una vida en orden. Dice, no, pero la promesa nos alcanza a todos. Y he ahí el detalle que hicieron creer a la mayoría de la gente, hablando acerca de una salvación que recibimos por gracia. Pero la gracia la hemos malinterpretado. Se dice que la salvación es un regalo no merecido, porque eso significa gracia. Pero yo, la verdad, estudiando un poco acerca de Jesús el Mesías, yo llegué a la conclusión de que la salvación no es un regalo no merecido, sino es un regalo merecido, porque no a cualquiera se le da la salvación, sino al que cree. Al que cree. Es algo personal entre él y tú o él y yo. Pero que si por mí, que porque soy pastor, dijera que por mí mis hijos son salvos, si ellos no creen, no va a suceder eso. Dicen que la salvación es personal, ¿no? Exactamente, la salvación es personal, pero aquí es el detalle, el Cristo que presentaron. En los 80s hubo una revolución acerca de una doctrina que se llamaba Viviendo bajo la gracia. Y esa vez yo fui a esa conferencia y el expositor decía que somos salvos por gracia, que Jesús ya pagó todo, que así yo anduviera en cualquier cosa fuera del diseño del Señor, yo ya soy salvo. Y en el transcurso de los 80 hasta aquí, me he topado con gente que sigue creyendo eso. Y eso es el Cristo de América. ¿Cómo ven ustedes esto? Y es que siento que también como que han planteado todo hasta por marketing, ¿no? Porque sucede que nos plantean ese Cristo, es como lo de Guadalupe,
Ajá. lo de la mamá de Jesús. O sea, aquí es morenita, aquí la arreglan bonito para que crean, ¿no? Y en otros Ajá. lados es blanca. Sí. Entonces es lo mismo que pasa con Jesús. O sea, como que lo arreglan a modo de que Latinoamérica lo acepte y se pueda hacer dinero de ello. Y fíjate, eso que acabas de decir es cierto. Al Jesús de América o el Jesús de América se puede adaptar a todos. A todos, a todos, a todos, a todos. Si tú eres así, pues se acomoda el Jesús de América. Y toda la gente, y lo digo con respeto, que ha conocido a Jesús de América, cuando digo América, del continente americano, o sea, lo adapta a su condición, a sus tiempos, a sus posibilidades. Y eso es lo que ha hecho que para muchos sea atractivo Jesús. Ese es el detalle. Y ahora, si nosotros preguntáramos, bueno, ¿y cómo comenzó esto? ¿O cómo empezó este desajuste? ¿O esta mentira? Y si vamos a la historia, después de que Jesús murió, pues fue perseguida la iglesia, los cristianos. Y dice que el emperador de ese tiempo, pues como veía que entre más mataba a los cristianos, más se reproducían, o sea, no podía terminar con ellos, hizo algo que fue muy inteligente para él. Le dijo a todos los que estaban con él, ¿saben qué? Como no podemos acabarlos, vamos a mezclarnos entre ellos. Y fue entonces que los cristianos o el cristianismo se helenizó. Y si nosotros quisiéramos entender qué es helenizar, dice que helenizar es introducir las costumbres, cultura o creencias de otros. Entonces, lo que ellos hicieron fue mezclarse entre los cristianos. Pero fíjate algo que sucedió. Los que mataron al Señor Jesucristo, el Mesías, fueron los romanos. Porque para ellos era un peligro político el Señor Jesús, porque había venido a revolucionar todo. No les convenía. Pero cuando los romanos empezaron a perseguir a la iglesia, y ya después empezaron a quererse envolver con ellos o meterse con ellos, como que empezaron a acceder a las cosas cristianas, pero con una, ¿cómo se puede decir? Con un plan. Entonces los cristianos cayeron en su trampa y pasaron por alto que ellos habían hecho que Jesús muriera. Y al grado que los convencieron tanto que le echaron la culpa a los judíos. Y ahorita la gente piensa que los judíos son los que mataron al Señor Jesucristo. Y efectivamente eran judíos, pero no eran judíos verdaderos. Era gente que pagaron, pero en realidad eran romanos. Entonces, así que vamos a decir de esta forma, los verdaderos que hicieron que Jesús llegara hasta ahí y muriera fueron los romanos. Entonces, como ya se helenizaron, ya esa mezcla de todo es la que ahorita estamos nosotros padeciendo. Esa parte de cómo nos han enseñado un Jesús o cómo es diferente el Jesús de América al Jesús, ahora sí que al original, al real, ¿no? Porque así como en esto, por ejemplo, también en la fe, ¿no? Que nos hablan de otro tipo de fe. O como lo del grano de mostaza, esa parte, digo, yo desde niño, y vuelvo y repito, a mí en las iglesias donde estábamos, pues me decían, no, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y ellos te decían, si así tuvieras fe, así de poquitita, harías cosas grandes. Cuando en realidad el contexto es que el grano de mostaza dice que así pequeñito crece a magnitudes impresionantes. El árbol se hace muy ancho, muy grueso. Dice que incluso la tempestad no lo mueve. Y a eso se refería, ¿no? O sea, a tener fe, que tu fe crezca
y fuera fuerte, ¿no? Incluso dice que este árbol sirve para que los pajaritos hagan su nido, ¿no? Imagínate, o sea, llegar al punto de fe que la gente descanse en ti, descanse en tu fe, ¿no? Como por ejemplo, yo a mí me pasa contigo, ¿no? Que luego cuando yo estoy desanimado y digo, no, así que ya el Señor luego, cuando se me alborotan, ¿no? Y aún en tu fe, yo descanso, porque tú que dices, no, pues espérate, pues ahí ahorita responde el Señor, ¿no? Y cómo hasta en eso, o sea, nos hablaron de el Jesús de América, que él nada más te pide que tengas poquitita fe, el Jesús de América. Pero el Jesús de Israel, el Jesús de Nazaret, él te dice, no, no poquita, que sea así, pero que incremente, ¿no? Que crezca, que se fortalezca en mí. Y así como en este ejemplo, o sea, hay más ejemplos donde, pues sí, bien cierto, ¿no? Como nuestra vida o nuestra ideología se ha ido fomentando con el de América, el de América, el que está aquí, el que nos presentaron, el que todos hemos conocido y el que pensamos que está siempre a nuestra disposición, ¿no? Y es que no debemos de acoplarnos o sea, Jesús no se tiene que acoplar a nosotros, sino nosotros debemos de acoplarnos a Jesús, porque veía un ejemplo de un pastor que agarra una Biblia y empieza a hojearla y de repente arranca una hoja, la bota, y la empieza a hojear y arranca. Dice, eso es lo que ustedes hacen con la Biblia. Lo que no les gusta, lo quita. desecha. Así es. Sí, y eso no debe de pasar, o sea, la Biblia viene completa y por algo debe de ser así. Nosotros tenemos que seguir lo que dice toda la Biblia, no nada más lo que te gusta. Y eso es lo que hacemos con Jesús. Pues, esto sí lo voy a hacer porque, pues sí me queda, ¿no? Sí me acoplo. Pero lo demás, no, pues, ahí luego, ¿no? Cuando vaya viendo, dices, ay, pues no debe de ser así. Pero como nos lo enseñaron así, por eso lo hacemos de esa forma. Y fíjate, ¿cuánto peso tiene la iglesia romana que hasta ahorita sigue predominando sobre la iglesia cristiana? La iglesia cristiana, por lo regular, la mayoría sigue pegada a Roma. Sigue pegada a Roma. ¿Por qué? Porque tuvo tanta fuerza las costumbres o creencias que ellos metieron, que hasta la fecha se hacen ceremonias en las iglesias cristianas que todavía las siguen manteniendo vigentes. Cuando yo digo, bueno, ¿qué no han visto en la palabra lo que es la verdad? Como por ejemplo yo digo ahorita, tantas fiestas paganas que han entrado, como la Navidad, que en su tiempo hablamos, como cuál otra, el Día del Amor y la Amistad, y todo lo pegan al amor de Jesús, que el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, o sea, todo eso se celebra dentro del pueblo que se dice cristiano, pero ese pueblo está helenizado y hasta la fecha sigue teniendo peso ese Cristo. ¿Por qué? Yo lo veo también en las bodas que practican. Todo lo ritual que hacen en una boda, nombran a Cristo y el Cristo de América pues lo recibe. Dice, está bien que lo hagan. Y la gente muy contenta. ¿Y saben por qué? Porque el Cristo de América es atractivo. Y por eso les conviene seguir con el Cristo de América. Por eso yo creo que es tiempo que te des cuenta que aunque usted no lo crea, el mundo ha hecho dos Cristos. Y la mayoría la parte del mundo de este lado están con el de América. Ese es el gran detalle que está sucediendo ahorita. Porque yo tengo varios amigos que son cristianos de diferentes iglesias, y incluso uno de ellos me decía, ¿por qué él escucha mucho a Luis Miguel, a José José, a Arjona, o sea, cantantes del mundo, ¿no? Y una vez yo le decía, bueno, pero pues si tú dices que eres cristiano, o sea, una historia en Instagram dices, el Señor te ama, y en la siguiente estás la del bikini azul. Y dije, pues, ¿qué onda, no? Pues eso como que no va. Y me dice, y fíjate cómo me dijo, no, es que en mi iglesia
me dijeron que todas las canciones que hablan del amor son de Cristo. Y yo sí le dije, pero ¿cómo crees? Me dice, no, pues es que así nos enseñó el pastor, que en cada una de las formas, como tú quieras verlo, el amor, ese es Cristo. Y ese día le dije, y con perdón del Señor Jesús, y espero no faltarle al respeto, pero yo le dije, entonces me está diciendo que te imaginas al Señor Jesús con bikini azul, ¿o cómo? Sí. Me dice, no, pues no, pero el amor. Y le dije, no, es que tú estás tergiversando lo que dice la palabra. O sea, ¿cómo crees que todo lo que cantes que diga amor ya es de Jesús? Y vemos cómo hay iglesias donde sí lo validan. O en otras ocasiones con otros mismos amigos que me dicen de la Navidad, que en su iglesia hasta la celebraban, o cosas así, y vemos cómo sí es cierto y cómo se ha metido de una manera tan grande que muchas personas, más bien en lugar de ser cristianos, son cristinos, ¿no? Porque pues son cosas que, pues por misma lógica, no agarrarías. Como yo veo que hay iglesias y congregaciones enormes, enormes, enormes. Y si leemos la palabra del Señor, pues dice que pocos son los realmente escogidos, ¿no? Pero alguna vez tú también lo dijiste en alguna prédica, y si le preguntáramos a esos millones y millones de personas, ¿eres algo? Yo creo que todos se atreverían a decir que sí. Pero entonces, ¿quién está mintiendo, no? Si la palabra o ellos, porque ¿qué es lo que realmente está pasando? Y es que ellos creemos, porque en algún momento también yo, creemos que el Señor, como dice Giselle, se acomoda a lo que nosotros queremos. Y realmente tendríamos que analizar todo eso y ver, y si dice la palabra del Señor, que el justo con trabajo se salva. O sea, cuanto más uno que está hasta abajo de la cadena alimenticia, pues, ¿qué piensa todo eso? Que insisto, no leemos la palabra. O sea, yo que no vengo de cuna cristiana, pues a mí se me hacía súper remoto el hecho de parados, sentados, hincados. Hay un chiste de eso, ¿no? De parados, sentados, hincados. Yo no le veía ningún chiste. Yo iba a la iglesia y yo no entendía nada. Y luego vas a catecismo o vas a esas cosas y pues para convivir con tus amiguitos y conocer gente. Pero yo nunca aprendí nada. Bueno, me acuerdo que me atropellaron en ese entonces cuando iba a catecismo y la catequista dijo, no, pues pásenla, porque pues ya no pudo venir y yo voy a hacer mi primera comunión y todo y ya, ¿no? Pero nunca aprendí nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un amigo ahora que ya tiene sus 30 y tantos dice, oye, yo nunca he hecho mi primera comunión y ahora ya estoy yendo. Digo, bueno, la cosa es que se acerque, ¿no? Ya después ya. Pero dice, le estoy entendiendo. Dice, y ahora tengo conocimiento o bueno, puedo entender lo que me están diciendo. Y le digo, es que por eso, cuando tú te bautizas, tienes que estar consciente de que estás recibiendo al Señor. Sí. Y lo contrario, pues cuando estás chiquito no te entra, ¿no? O bueno, por ejemplo, los niños, ¿no? Sus nietos, pues sí están viendo y están creciendo en un ambiente donde ven del Señor y pues les llama la atención, empiezan a preguntarse cosas, pero ya los hace uno conscientes. Ajá. Pero es como poco a poco en el camino y no nada más un ratito de catecismo y sale, bye, ¿no? O siento yo que en la misma iglesia se leen su versículo de la Biblia, medio explican y todo lo demás es más ritual que el poder explicarte acerca de la palabra, de lo que están, pues sí, explicando. Y no es nada en contra de ninguna religión, pero sí hay que leer la Biblia. Y es que mira, lo importante que debe de tener el ser humano es que con esta plática que ahorita estamos teniendo y con los que logren oírla, que se den a la tarea de conocer a Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha gente que se está incorporando a varias iglesias, pero desafortunadamente le siguen presentando el Cristo de América, el que todo lo perdona, el que todo pasa por alto, el que lo puedes mover a tu placer. Y una de las cosas que nombraba Misael, ¿no? O sea, y la gente se cree salva. Y cuánta mentira está en ellos por culpa de los que están arriba. Ese es el detalle. Por culpa de los que están arriba, están dando una mala enseñanza. Y fíjate que eso lo dice la palabra. Yo quisiera que leyéramos. A ver, Misael, busca.
Segunda de Timoteo 4, y tú, Karen, Segunda de Pedro. Dice la palabra del Señor: Te encarezco delante del Padre y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es cierto. Fíjate, el Señor ya nos había advertido esto. Va a llegar el tiempo en que se van a levantar falsos maestros con fábulas, con cuentos, y la gente, como va a tener comezón de saber, de querer saber, va a caer en esos cuentos, en esas fábulas. Ahorita, como le vuelvo a repetir, simplemente la fecha del amor y la amistad, si yo les pregunto, inventan y lo forzan a que salió de Jesús. O sea, de una manera extraordinaria. Cuando vemos también que el día de la mamá, el día del papá, yo no estoy diciendo que no, pues hay que honrar a nuestros padres, no, pero no meterlos esas fiestas a la iglesia, porque luego empezamos otra vez a cambiar el sentido de lo que es la palabra. Y yo veo en ese sentido, no, el Señor dijo, tengan cuidado, porque muchos, por muchos fines, van a querer meter estas situaciones. Y vamos a ver, fíjate que dice Pedro, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Fíjate, el Señor nos está advirtiendo que todo es tras un lucro, una ganancia. Porque si a una iglesia de esas multitudes tan grandes les hablan de la verdad, la gente se enoja y va a dejar de ir. Se ofenden. Se ofenden. Entonces les conviene seguir con las fábulas. Les conviene. Entonces es importante que hoy despierten y que sepan que hay un Jesús, pero el Cristo, el Mesías. Fíjate, yo veía esto. Por lo tanto, las leyes del Señor hoy, en su mayoría, son solo teóricas, hipotéticas nada más para ellos. Si nosotros vemos que es teórico, como comercio o lucro, las leyes del Señor, ellos dicen que sí dicen y que no dicen, porque estas sí me dejan ganancias y estas no me dejan ganancias. Hoy las leyes también dicen son hipotéticas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir hipotética? Dice que nada más como que la ven como a lo mejor, como que pudo ser, pero no afirman. Pues vamos a ver del lago de fuego, pues a lo mejor puede haber un lago de fuego. O lo que conocen como el infierno, pues a lo mejor pueden ir al infierno. O sea, hoy lo manejan las leyes como hipotéticas nada más, como algo que nada más es, puede ser o no puede ser. Porque si dijeran, sí es cierto, la gente se quedaría así. Y yo veía todo esto, dice, pero, dice aquí, pero muy lejos de ser en realidad las leyes en este tiempo prácticas y tangibles. Hoy la gente ve muy lejos practicar las leyes del Señor. O sea, no, para que pueda hacer, lo ven muy lejos. Imposibles. Imposibles, y ahí donde dice que son tangibles, imposibles y prácticas para hacerlo. El Cristo de América te da la oportunidad y te dice, es cierto, yo morí por ti. Tú ya no te esfuerces. Yo ya todo lo hice. Ya pagué por ti.
tú disfruta la vida. Nomás trata de no ser tan malo. Eso es lo que nos diga el Cristo, el Jesús, más bien dicho, el Jesús que nos presentaron. Y fíjate nada más, yo creo que los que hemos leído un poco la palabra, vemos que es cierto eso, que para ellos, para el mundo, las leyes, y ni las conocen. O sea, ni las conocen. Ni los 10 mandamientos siquiera conocen. En serio. ¿Por qué? Porque les presentaron a un Jesús atractivo que no me exige nada, solo creer en Él. Y como Él decía, una fe sin evidencias. Cuando el Señor nos está pidiendo una emuná con evidencias, eso es. Y para los que no saben, aquí llevamos como fe, bueno, el pastor nos enseñó fe, lo que es fe y lo que es emuná. Amén. Porque la fe, pues todos tienen fe, ¿no? Ignorante. Pero igual. ¿no? Ignorante. Una fe ignorante, pero la emuná es que justo no seamos ignorantes en la palabra, que conozcamos bien. Exactamente. Porque, ¿cuál es la fe ignorante? Que yo crea que aunque no viva principios, el Señor me va a responder. Esa es una fe ignorante. Porque la palabra del Eterno dice en un versículo, todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiría. Si yo solo leo eso, creyera en esa fe ignorante, que todo lo que yo le pida. Pero arriba de ese versículo dice, si vives mi palabra y guardas mis principios, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirías. Pero la fe ignorante te hace creer que aunque vivas una vida en desorden, todo te va a venir. Y no. Y el Señor lo que nos está pidiendo en la palabra es la emuná. Una fe con argumentos, una fe con evidencias de que eres merecedor de eso. Ese es el detalle. Pero el Cristo de América, tú crees que Él te va a dar todo lo que tú le pides, aunque no te esfuerces, aunque no vivas sus principios, aunque no tengas una relación con Él íntima. Así es que por eso es mi insistencia que se vengan a las clases, porque aquí aprendemos cosas nuevas todos los días y como ese tipo de cosas. O sea, yo no lo sabía, pero luego en algunas iglesias pues te enseñan lo de siempre, ¿no? O sea, como que lo básico, y aquí vamos más allá. O sea, ¿qué más tiene el Señor para enseñarte? Porque la palabra es un montón de cosas. Dice usted, no conocemos a veces ni los 10 mandamientos, y si no conocemos eso, ¿cómo vamos a conocer todas las maravillas que tiene el Señor para nosotros en su palabra? Porque son un montón de cosas. Alguna vez platicaba es que yo siempre hablo de mis amigos porque convivo mucho con mis amigos, ¿no? Pero alguna vez platicaba con uno de ellos y platicábamos al respecto, ¿no? De cómo es la fe y qué es lo que el Señor promete, porque él me decía, él sí no es cristiano, pero él me decía que cómo nos afianzamos a una fuerza o a algo que no podemos ver tangiblemente, ¿no? Y platicando con él le dije, es que amigo, ¿qué quieres más de evidencia? Le dije, mira, si tú siempre haces las cosas bien, como tú lo conozcas, si tú lo conoces como karma, si tú lo conoces como suerte, si tú se lo quieres adjudicar a cada una de las cosas, la vida, ¿qué te dice? Si tú actúas bien, ¿qué te va a pasar? Dice, pues te va a ir bien. Le dije, si tú actúas mal, pues te va a ir mal. Y le dije, es que es eso exactamente, nada más que yo lo hago con entendimiento. Tú a lo mejor le llamas suerte o le dices tu karma. Le digo, pero yo sé que es el Todopoderoso que está atrás de mí. Le dije muchas veces, y todavía hasta le hacía el comentario, en algún momento lo dije, muchas veces hay gente que se cree afortunada porque hace cosas malas y le va bien. Le dije, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Y en ese tiempo salió un meme de un muchachito que dice que robaba, falleció, y le hacen una imagen con alas de ángel y pone su familiar. Y otro angelito ya se va para el cielo, ¿no? Y le dije, a ver, amigo, ¿tú qué crees?
Si se la pasaba matando gente, le digo, ¿tú realmente crees que se fue al cielo? Le dije, sin condenar a nadie. Me dice, no, pues, todavía me dice, si existe el infierno, pues allá se fue. Le dije, ¿verdad? O sea, es por lógica. Le dije, ahora, si tú te la pasas robando en un banco o te la pasas robando en tu trabajo, ¿crees que no va a existir una consecuencia? Le dije, y es más, aún pongamos que el Señor es de mentiritas. Le dije, ¿pero crees que no va a existir una consecuencia? Le dije, muchas personas, artistas o gente poderosa, se enferma y aunque tenga todo el dinero del mundo no va a poder hacer nada. Le dije, y nosotros o yo, mi evidencia es que yo descanso en Cristo. Mi evidencia es que puede perderse el cielo, mal y tierra, y yo permanezco confiado porque sé con quién estoy. Y yo creo que yo siempre platico con Giselle o platico con ellos, siempre digo que a mí el Señor siempre me regaló una familia que quería saber más del Padre, ¿no? Porque ellos no se quedaron con las enseñanzas básicas, ¿no? Con el que te dicen, pues Cristo perdona, tú ven los domingos y toda la semana puedes hacer lo que quieras. Nada más vienes, hasta parece de esas películas, ¿no? Que vas con el padrecito y te confiesas, te dice, haces 3 Aves Marías y mucha gente sí vive así, ¿no? Y gracias al Señor, pues mis papás nunca fueron así, mis papás siempre fueron pues no creo que el Señor te diga, puedes ir a pecar toda la semana, regrésate el domingo y platicamos, ¿no? Y gracias al Señor yo siempre tuve eso y no me convence tanto la maldad. O no me dejo, y gracias al Señor, digo, y sin caer en la gloria ni nada de eso. O sea, gracias al Señor siempre he tratado de irme por la derecha, siempre haciendo las cosas bien. Y yo sé que al final de cuentas, pues va a estar ese alguien, va a estar el Todopoderoso ahí esperándome. Y es que claro que va a ser imposible cambiar, pero en nuestra carne. O sea, la misma palabra dice que tú solito no vas a poder cambiar. Por eso se nos fue dado el Espíritu Santo, para que nos ayude a cambiar eso que el Señor quiere que cambiemos en nosotros. Y Él lo puede hacer, o sea, Él puede darte todo lo que tú quieres, puede cambiarte lo que tú quieres cambiar, pero se lo tienes que pedir y hay un trabajo. Dicen que el cambio es gradual, no vas a cambiar de un momento a otro. Él te va a poner a personas para que trabajes con ese carácter, te va a poner personas que te enseñen más de la palabra para que te acerques más a Él. Él va a poner las herramientas para que tú salgas adelante, no te lo va a regalar nada. Ya eso, ya la salvación o el perdón del pecado ya lo hizo en la cruz. Lo demás sí nos toca ganar, ¿no? Y es que viene ahorita, como dice, y como mi papá decía el jueves, ¿no? En la prédica, que dice, o sea, si nos ponemos de ejemplo, por ejemplo, a Salomón, pues dijimos, pues no logró ser perfecto. A David, pues no logró ser perfecto, ¿no? A Adán, a quien más quieran, a Débora, a Sansón, a todos, no lograron ser perfectos, pero sí hubo uno, ¿no? O sea, sí existió ese alguien que nos dio el ejemplo a seguir. Y eso también a mí se me quedó mucho de esta prédica. O sea, que sí dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, no hay pretexto. Pues ahí está el Señor Jesús, el de a de veras, que nos vino a dar ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. Y fíjense, el Jesús de América, ¿sí? Fíjate la magnitud que ha tenido, que lo implantaron los romanos y la iglesia romana. Y es tan fuerte que Él ha impedido que se materialice la palabra en la vida de nosotros. Fíjate hasta dónde ha llegado esa fuerza o ese poder de hace siglos, años muy atrás, que está logrando lo que ellos planearon. Que no se pudiera materializar el conocimiento divino de la vida en nosotros. O sea, yo cuando lo veo de esa forma y puedo ver a ese Jesús de América que nos pusieron, que nos presentaron, y sí lo puedo ver como que no me deja ver al Jesús verdadero, al Mesías, Jesús el Mesías. ¿Hasta dónde ha podido llegar todo eso? Y por eso yo creo que este
pues esta plática es como una voz de alarma, el cual lo que los puedan escuchar despierten y digan, es que no es cualquier cosa. Está en juego tu alma, está en juego tus generaciones, porque tristemente le pudimos haber enseñado lo mismo a nuestras generaciones, pero hoy se está levantando el Jesús verdadero, el que ellos quisieron ocultar por muchos años. Ese es el detalle. Yo veía todo esto y viendo la palabra del Señor, ¿no? Dice aquí, si nosotros vamos a Isaías 53, a ver, vamos a buscar Isaías 53 y vamos a leerlo. Fíjate, yo no sé si algunos de los que nos están oyendo han estudiado algo acerca del tabernáculo. El tabernáculo se encontraba en el desierto. Y en el desierto, pues hay sol extremo, frío extremo, tormentas de arena extremas. Y ese tabernáculo estaba rodeado de cortinas y tenía un techo también. Pero ¿cómo se imaginan que estaba ese techo, esas cortinas, con tanto sol, tanta arena? Pues no se vean tan agradables. ¿Y eso qué simboliza? Que Jesús, para muchos, no es atractivo. El verdadero no es atractivo. Pero cuando ya lo conoces, como el tabernáculo, cuando ya entrabas, veías las cosas esplendorosas que ahí se encontraban. Incluso muchos judíos no lo aceptaron porque ellos querían ver a alguien poderoso, alguien sentado en un trono, coronado de joyas y todo eso, ¿no? Porque no era atractivo. No era atractivo como ellos. Pero fíjate lo que dice ahí. A ver, léelo, Karen. Dice la palabra del Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Todopoderoso? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hasta ahí. Fíjate, ¿eh? Observa, y el Jesús de América lo pintan muy guapo, muy atractivo. Y a la fecha, a una persona atractiva la gente la sigue. Pero ahí el Señor nos está diciendo que Jesús no iba a ser atractivo para que nadie que lo desee. La palabra deseo es algo que no es bueno. Y la gente solo desea los milagros de Jesús en América. La gente solo busca en Jesús de América lo que ella desea o lo que él desea. Pero cuando se encuentren que Jesús no cumple deseos, la gente ya no lo va a seguir. Y es que por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestros sentimientos, porque estamos hechos de lo que sentimos y el cómo nos sentimos. Sí. Entonces, el Señor nos manda también a que sí, de nuestro corazón emana todo, ¿no? Pero, Señor, pon un corazón como el tuyo. Ajá. Porque como de ahí emanan muchas cosas, pues solamente teniendo un corazón como el de Él, es que vamos a poder controlar esos sentimientos en la carne. Exactamente. Que de repente es lo que nos desvía de la realidad. De la realidad. Y fíjate, cuando tú te topas a Jesús verdadero, a Jesús el Mesías, tu vida cambia, tu estilo de vida, tu forma de ser, tu forma de hablar, y en ti se va formando el rostro de Cristo. Eso es algo impactante, que nosotros podemos portar el rostro de Cristo. Por eso, por más que haya pintores que traten de dibujarlo, no hay. Porque si lo encontraran como era, se cree que no era atractivo. Por eso no muchos lo siguieron. Porque no era atractivo. Por eso vemos cómo las cosas del Señor sí las tenemos que escudriñar y buscar y buscar y buscar y buscar. Pero como a la gente no le gusta buscar, el enemigo sabe lo que al hombre le gusta y te presenta lo que a ti te gusta. Vamos a una iglesia donde voy, ¿por qué va? Porque ahí no me prohíben esto, a mí ahí no me dice nada. Y una vez comentando, viendo una vez una predicación
de un auditorio grande, yo decía, de todos ellos, ¿cuántos en realidad serán salvos? ¿Cuántos en realidad han dispuesto en su corazón ser diferentes y tener la imagen de Cristo? Es que cómo tiene que actuar uno diferente, verse diferente, no nada más es tener un puesto ahí en la iglesia súper importante y que todos te escuchen. Porque hace un momento que venía para acá, quise pasar al sanitario y dije, ay, luego en las iglesias hay sanitarios, voy a pasar a preguntar. Y recién estaban abriendo la iglesia. Y creo yo que era el padre y pues quien le ayuda. Y le pregunté al ayudante, disculpe, ¿no tiene baño? Y volteé a ver yo creo que al padre. Dice, no, ¿a qué vienes? Y yo, al baño, ¿tendrán baños? Y dice, no, es que aquí no es baño público. Digo, no, perdón, pensé que ya ábrele, ¿no? Pero con una actitud así, yo, ay, gracias, ¿no? Y ya me paso. Y ya al salir, dije, ellos conocen de la palabra. Sí, sí. Y al yo decirles que el Todopoderoso les bendiga, van a saber de quién estoy hablando. Sí, No como a cualquiera que te encuentres en la calle, que sí tienes que decir muchas veces Dios para que sepan quién, ¿no? Uh-huh. Entonces al salir les dije, muchas gracias, que el Todopoderoso les bendiga, que tengan buen día. Y cambió totalmente la actitud de la persona que estaba como de malas. Entonces, gracias, buen día. Hasta bajó su tono de voz y todo. Dije, ay, o sea, ¿cómo es importante que sí reflejemos al Señor? Que a lo mejor en ese momento decir, ay, lo conoce, ¿no? Pero yo como le contesté, ojalá, ¿no? O esperemos que sí haya movido algo en esa persona para que diga, tengo que ser diferente, no puedo andar así por la vida, aunque yo sea quien me pare aquí enfrente. Amén. Y es que fíjate que eso es cierto. Jesús, el Mesías, Él sí cambia vidas. Él sí cambia vidas. Cambia expresiones, cambia formas. Y sobre todo, los que penetran en Él pueden ver su esplendor, lo hermoso que es. Fuera de lo que podemos ver así en apariencias nada más. Fíjense que ayer la enseñanza que se dio ayer, jueves, o sea, para mí fue muy, muy reveladora, porque pues les recomiendo si la pueden ver. Pueden verla, aquí les vamos a dejar los datos de la iglesia, síganos en redes sociales, por favor. Sí, porque yo le preguntaba al Señor, a ver, Señor, ¿en qué momento? Porque yo estaba viendo la vida de Saúl, la vida de David, la vida de Salomón. Dijo, pero ¿en qué momento se corrompieron? Y en una frase el Señor me lo dijo, cuando les di el poder. Y eso habló a mi vida, porque yo decía y comento una vez más, a nadie nos gusta que los manden, pero a todos nos gusta mandar. Todos buscamos el poder de una forma u otra, pero el Señor dice, cuando te dé el poder te va a identificar quién eres en realidad. El poder te identifica y te acentúa quién eres. Entonces, por un lado yo decía, cuidado cuando llegue el poder. Yo les decía, ¿por qué creen que el Señor no te ha dado el poder todavía? Porque aunque usted no lo crea, Él no quiere decepcionarse de nosotros. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra, leemos la palabra, nos creemos que ahí vamos. Pero la prueba es cuando te llega el poder. Porque el poder te define quién eres. Si eres bueno o eres malo. Por eso es muy importante que te prepares, pero conociendo a Jesús, el Mesías, el ungido. No a Jesús, el que nos puso Roma. Muchas veces la gente cristiana o evangélica, lo digo con respeto, critica a las demás. Pero el Señor dijera, pero si tú estás en la misma. La mayoría de las religiones siguen pegadas a Roma, pero se dicen que son diferentes.
La única manera de ser diferentes es rompiendo todo, cortando todo desde raíz, que es muy difícil. Te lo vuelvo a repetir. Yo ahora voy a bodas cristianas porque digo, es cristiana y hacen el mismo ritual que la iglesia romana. El mismo ritual, lo mismo. Las mismas fiestas que celebran ellos, celebran los otros. Y ahí confirmo que eso fue esa mezcla. Y lo hizo muy bien este emperador, porque dijo, no vamos a poder con ellos, mezclémonos con ellos. Y fíjate, al grado que ellos cayeron y le echaron la culpa a los judíos, cuando en realidad fueron los romanos los que mataron al Señor Jesús. Y es que todo esto hay una prédica que tuvo también, que dice a ti que escudriñas. O sea, Ajá. esto es para ti que estudias de la Biblia y que todavía te hace falta conocer quién es el verdadero Jesús. Sí. Porque aún estudiando, de repente, pues hay muchas cosas que no alcanzamos a entender y por eso es importante ver en dónde te estás congregando. Y no porque nosotros seamos una iglesia perfecta, ¿no? O sea, siempre hay cosas que tenemos que mejorar, pero siempre tratamos de buscar la verdad, lo que más se pueda pegar a la palabra. Sí. Y es que esa es la idea. Porque, fíjate, así recuerdo esa enseñanza que dijiste, cuando el Señor decía, no nos estaba mandando a escudriñar, sino dijo, ¿tú que escudriñas no te has dado cuenta que eso no me agrada? ¿Tú que escudriñas no me has encontrado todavía? ¿Y sabes por qué? Dándote un poco de crédito a ti, porque tú conoces al Cristo de América, por eso no puedes tener la palabra revelada. Pero cuando tú empieces a conocer a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, la palabra se te va a revelar. Y te vas a dar cuenta de que dista mucho uno de otro. Como dices tú, no vamos a decir que somos la iglesia perfecta, no. Tan así que le digo al Señor, y síguenos revelando, porque puede ser que todavía hagamos cosas que no son tuyas. Y eso es lo que te da el ánimo a seguir estudiando. Como te digo ahora que el Señor me da esa palabra de por qué se corrompe, es que es el poder. Porque llegó el poder cuando tú puede llegar el poder cuando en un momento de tu vida tú estás contaminado ya. Y es cuando llega a ti el poder y empiezas a hacer las cosas, pero influida. Por lo que ahora tú te imaginas, por lo que ahora te dijeron. Pero cuando llega el poder, cuando tú estás en ese momento santificada, cuando tú estás pura, la palabra pura más bien dicho, cuando la palabra, todo lo que has aprendido del Señor es puro y no has dejado contaminarte y llega el poder, ahí sí vas a ejercer el poder con la autoridad del cielo. Y por más que te quieran influenciar, no, pero la palabra dice esto. Pero la palabra dice esto. Eso es importante seguir, pero a Jesús el Mesías. Sí. Hasta en eso del poder se ve en muchas formas, ¿no? En algún momento lo llegué a ver con alguien de la iglesia, que le daban un cargo así poquitito, le daban un cargo y se le subía a la cabeza, o sea, ella se sentía él el pastor o ya creía que él mandaba a todos y es lo que pasa, lo que dices, o sea, si no estás con la palabra santificada del Todopoderoso, pues cualquier cosita crees que fue por ti, ¿no? O si no estás cimentado en que es por Cristo, pues llega el punto donde tú ya quieres ser el alabado, ¿no? O sea, ya buscas el reconocimiento de la gente, ya buscas que la gente note que tú mandas, ¿no? O sea, ya quieres que todos te obedezcan, que todos estés sometidos, que todos te hagan caso. Y vemos que realmente, o sea, eso pasa en muchos lugares también, ¿no? Ya sea en trabajos, en la iglesia, incluso en la casa, ¿no? Cuando alguien, por dar algún ejemplo,
si estamos mi hermano y yo en la casa, y mi papá le dice a Eric, le dice, oye, ahí te encargo la casa, a lo mejor él ya se va a sentir soberano sobre mí, ¿no? Va a decir, no, pues a mí me encargaron la casa. Pues yo, Misael, tú tienes que hacer esto y esto, y cuando tú dices, oye, pues cálmate, ¿no? Pues si el chido es ahora sí que mi papá, el bueno es mi papá, pues tú nomás estás de encargado, relax, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Porque cuántas veces se nos da algo y no estamos preparados. Ahora sí que no podemos con tanto poder, como bien dices del poder, o sea, no podemos con tanto poder y nos volvemos locos. Y fíjate que por eso hay que poner los pies sobre la... Jesús siempre hace que ponga los pies sobre la tierra. Fíjate que en el antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote iba a entrar a hacer el sacrificio, pues se ponía su ropa esplendorosa, se lavaba. Pero lo que sí yo notaba es por qué entraba descalzo. Y porque eso significa que ponga los pies sobre la tierra que depende del Señor. Porque a lo mejor su vestimenta lo iba, yo soy el santo, yo soy el santo. Pero el tocar la tierra era ese significado. Acuérdate que soy yo y que dependes de mí. Y fíjate que eso yo observaba porque cuando muchos años tuve al Cristo de América, la verdad, pero cuando el Señor me puso en mi ser el buscarlo al Mesías, yo observaba que el Cristo de América da lugares y posiciones, porque en la iglesia hay gobiernos, desde apóstoles, maestros, evangelistas, hay gobiernos, líderes. Entonces yo lo que una vez observaba, y lo digo con respeto, hermano, no espero no se nos ofendan, pero yo no veía... se vayan a quitar, ¿cómo se dice eso? De suscribir, sí. Por favor. Pero yo veía que los pastores, apóstoles, toda la congregación llegaba y ellos llegaban al último. Ajá. Y luego todos apretados y sus sillas de ellas bien desahogadas. Y luego cuando llegaba todos teníamos que hacer reverencia. Y mucho tiempo yo pensé que era así. Y cuando yo empecé en el pastorado, con pena lo digo, que quise hacer eso. Pero cuando un día el Señor me llamó la atención porque vi muchos problemas en la iglesia y el Señor me decía, ve temprano y ve lo que sucede. Y observé. Y había un pleito por el liderazgo unos con otros y nadie se quería sujetar a nadie. Y el Señor me llevó y me dijo, yo te llamé a servir, que nunca se te olvide. Yo te mandé a servir, no porque seas apóstol, maestro, pastor, ya terminó tu jornada, no. Hasta el último suspiro de la vida, te mandé a servir. Y de ahí fue una lección tan grande que soy el primero en llegar y el último. Y estoy en todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a servir. Yo les decía, bueno, ahorita el Señor me puso como pastor, pero muchos años lavé los baños. Y si me regresara ahorita a lavar los baños, no sería ofensivo ni humillante, sino sería, pues, en primera una orden del Señor y enseguida, pues yo creo que quiere que les enseñe a lavar los baños. Eso es lo importante, que Jesús el Mesías nos enseña a servir todo el tiempo. Pues es que ese es uno de nuestros propósitos aquí y Jesús vino a servir. O sea, la misma Biblia dice que Jesús vino a servir. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para decir, ay, no, yo no le voy a servir a nadie, ¿no? Esto, o sea, nos manda a convivir en una familia para que aprendamos a servir, aprendamos a convivir. ¿Por qué no? Él podría darnos todos los dones. Que cantáramos, que tocáramos, que hiciéramos de todo, ¿no? Pero dice, no, o sea, yo te voy a dar a ti un don en específico porque si no, no vas a pensar que no, que puedes sin mí. Ajá. Y tienes que aprender a depender de mí. ¿Por qué no te doy todo lo que tú quieres? Porque primero tienes que aprender a depender de mí, porque si te doy el poder, pues entonces
te vas a olvidar de mí y ya me vas a dejar. Sí, sí, Entonces, sí. no se quiere decepcionar, pero también sabe muy posiblemente que nos vamos a desviar de su camino y él no quiere eso. Sí, no, no, Entonces, no. por eso nos mantiene como, a ver, vamos viendo y sí es a lo mejor insistente, pero es que por eso nos da como poco a poco y a ver qué haces con tantito poder Sí. que puedes tener. Ajá. Y es que es justo lo que le pasó a Satanás, ¿no? O sea, le dieron poquito y sí, o sea, y él sí se sintió a la magnitud del Señor que dijo, ay, no, yo ya soy todopoderoso también, yo ya puedo. Y o sea, vemos que, o sea, con poder sí la gente, o más bien, no bueno, sí todos realmente demostramos quiénes somos, ¿no? Ajá. Sí. ¿Quién eres realmente, no? Porque a veces pensamos, y yo también me ha tocado y he llegado a pensar, no, pues si yo fuera, sí, y luego platico con mis amigos y les digo, es que si tú me obedecieras todo te iría bien, ¿no? O sea, pero en cositas, pero en detallitos así que luego digo, ay, no, sí estoy bien mal de la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tengo de estar diciendo esas cosas? Y o sea, sí realmente, por eso el Señor no nos ha dado más. Y no nos ha dado más de lo que necesitamos, ¿no? Siempre nos mantiene, como dice, al límite. Y yo sé que el Señor nunca se equivoca y Él sabe todo. Pero yo creo que nos dejó de ejemplo a ese de Satanás para que viéramos a una escala grande como aún seres superiores o seres con cualidades extraordinarias también son susceptibles al poder, ¿no? O sea, Y es que el poder sin Cristo no se puede gobernar. sí, O sea, sin Cristo no lo puedes controlar, el poder no lo puedes controlar. Por eso veíamos, David como no pudo controlarlo, mejor lo dejó, lo detuvo. Dijo, no, y reconozco que sí lo hice mal. Lo detuvo porque no lo podía controlar. A lo que Saúl, ¿no? Él no lo pudo controlar y no lo detuvo. No lo detuvo. Pero llegó Jesucristo como Salvador, que se le dio el poder y lo pudo controlar. Y Él quiere que vayamos más tras Él. Por eso yo les recomiendo que empiecen a buscar a Jesús el Mesías. Hoy estamos hablando de Jesús de América, el que todo lo perdona, el que Él está contento con todas las fiestas paganas, que Él está contento y todo lo acepta. El Jesús de la América, el que dice, no pasa nada, yo ya pagué por ti. Pero yo los invito a que para la otra plática que tengamos, vamos a hablar de Jesús el Mesías. Y vas a ver que es mucha la diferencia. Y Él sí logra apasionarte. Él sí logra apasionarte. Porque a Él lo aprendes ver a los ojos, no a las manos. Porque la gente a Jesús de América lo ve en las manos, porque más quiere pedir. Ofrece, Sí, ¿no? nada más. Que tiene. Pero Jesús el Mesías, cuando lo ves a los ojos, algo sucede dentro de ti. Y ahora sí empiezas a vivir como salvo. Es que por eso debemos de estar firmes en la roca. Y la roca es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús. Y soltemos al que está impidiendo que la palabra se haga viva en nosotros. En nosotros. Vamos a quitarlo en el nombre de Jesús, el Mesías, el ungido y el Cristo. Pues en estos temas está bien padre y a veces es complicado terminarlos, ¿no? Pero el tiempo nos apremia y quedar con eso, de esa situación de entender o aprender a diferenciar entre Jesús, el de América, y lo que viene, que yo creo que hasta da emoción, ¿no? Conocer o saber más del que realmente amamos, ¿no? Del que realmente buscamos, del que Él realmente nos amó y el que sí está con nosotros, ¿no? Querer saber más y más y más de Él. Igual, como siempre, papá, es un gustazo, un agradecimiento enorme el poder estar un tiempo más hablando de estos temas contigo. A mí, yo siempre le he dicho a mis amigos, le he dicho a gente que conozco, digo, a lo mejor mi papá no es el hombre más inteligente del mundo. Dije, porque a lo mejor hay temas que no conoce de ciencia o de química. Digo, pero si algo sí le reconozco es que es muy sabio. Y yo creo que esa sabiduría la ha conllevado porque tú sí has conocido a Jesús el Mesías, ¿no?
Y yo alguna vez también le he dicho a Giselle, le digo, es que luego cuando estoy tristeando o algo así, pues contigo me desahogo, pero cuando ya me quiero poner de pie voy con mi papá porque sé que él va a saber qué decirme. Y en eso, bueno, agradecemos mucho tu presencia el día de hoy y queremos darle las gracias a todos ustedes también por estar con nosotros. No sé si quieres decir algo, Giselle. Pues que Misael está enfermo, a él les encargamos que oren por el joven porque hoy no nos va a cantar porque pues anda malo, no se ha podido recuperar de la garganta, ahí más o menos, pero pues muchísimas gracias de igual manera por seguir viéndonos, seguir escuchando el podcast. Ya vamos a hacer, si no me equivoco, creo que somos ya 16 capítulos, por ahí creo que sí. Y es algo que yo no lo he comentado con Misael, pero pues ya vamos 6 meses casi, Misael, un poquito más de 6 meses con este proyecto para la gloria del Señor. Espero que estén aprendiendo muchísimo acerca del Señor Jesús, del Todopoderoso y de todo lo que puede ser, que no nada más es bondad, misericordia, sino que es un montón de cosas más, que sigamos escudriñando la Biblia. Y pues gracias, pastor, por estar en esta serie con nosotros acerca de conociendo a Jesús, que es muchísimas cosas, que no es un capítulo, así es que nos vamos a echar otros cuantos capítulos más. Y gracias por seguir aquí acompañándonos y compartiéndonos esa sabiduría que el Señor ha puesto en usted. Gracias a ustedes también por la oportunidad pues que también es una oportunidad para mí, para levantar el nombre del Señor. Amén. Y que la gente sepa lo que es Jesús. Y es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, la gente en realidad siga a Jesús el Mesías y le puedan decir a Jesús en la América, no. Y gracias a ustedes también. Pues bueno, pues ha sido todo por el día de hoy. Ahí, por favor, les dejamos las redes sociales para que sigan a Centro de Intercesión Sion, a Misael en su cuenta de YouTube, de Instagram. Aquí también les dejamos los datitos en la descripción. Y pues si tienen comentarios, ya saben, los podemos estar leyendo. Que el Señor Jesucristo resplandezca en sus rostros. Nos vemos en la próxima. Bye bye.